Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics, gracias. Capítulo 2. Día 3. De vuelta con otro capítulo. El primer capítulo de esto explotó. Literalmente, este fic ha tenido el crecimiento más rápido de cualquiera de mis otras historias. Me alegro de que les haya gustado, y trataré de hacer todo lo posible para que sea una buena ficción. Ahora, 2 personas mencionaron cómo esto era como High School of the Dead. Si bien ese es un anime increíble, no fue intencional. Además, eventualmente escribiré un crossover de Ruby y Tokyo Ghoul. Tengo una muy buena idea para la historia y hacia dónde quiero llevarla. Ahora, este capítulo va a ser un poco corto, pero estamos introduciendo el comienzo del brote. Puedo imaginar que en un escenario zombie realista, la mayor parte del daño ya se ha hecho antes de que las transmisiones realmente puedan difundir las noticias. A partir de ese momento, la infección se convertirá lentamente en una bola de nieve y las transmisiones se centrarán más en un reciente brote de gripe no identificado. También se informará que los disturbios tienen lugar a todas horas del día. Todavía no hemos llegado a ese punto. Tenemos algo de trabajo que hacer antes de comenzar a ver que esto va a gran escala. En este momento estamos recibiendo una sola historia sobre una nueva enfermedad. Si te gusta este fic, por favor, síguelo, revisa y marca como favorito. Echa un vistazo a mis otros 2 fics también. Jaune abrió la puerta del baño. Azulejos surtidos de color marrón claro se alineaban en el piso y las paredes. Cada pieza de cerámica perfectamente colocada en su propio cuadrado de 3×3. Cada azulejo colocado en un patrón va desde blanco, chocolate con leche, marrón oscuro y finalmente marrón rojizo. Frente a Jaune estaba el armario de servicios públicos, donde se almacenaba el funcionamiento interno de la plomería. La puerta estaba forrada con el mismo marco de acero pintado con pintura de nogal marrón. Era idéntica a la puerta que conducía al baño. La escotilla en sí fue construida del mismo roble beige y tenía un mango de acero con un candado. La habitación olía ligeramente a lejía, como si hubiera sido limpiado durante el fin de semana. Otro olor presente pero mucho más fuerte. Tal vez lavanda o una de esas velas tropicales afrutadas que compra la madre de Jaune. No era un olor ofensivo, sino algo calmante y tranquilo. El ligero zumbido del aire acondicionado se sumó a la tranquilidad de la habitación. Era lo suficientemente fuerte como para ser considerado ruido blanco. Nadie más estaba en el baño, permitiendo que Jaune tuviera un silencio total y completo mientras se ocupaba de sus asuntos. Jaune se acercó al fregadero. Presionó 2 veces el dispensador de jabón, dejando que una cucharada de espuma blanca cubriera la palma de su mano. Jaune enjabonó sus manos durante casi 1 minuto antes de estar satisfecho con su limpieza. Una vez completamente enjabonado con el jabón antibacteriano barato, Jaune pasó sus manos bajo agua tibia. El líquido tibio cayó en cascada por los puños de Jaune y corrió hacia el desagüe. La puerta que conducía al pequeño baño se abrió. Jaune se dio la vuelta para ver que la escotilla se cerraba lentamente. No escuchó los pasos de nadie. Alguien debe haber mirado en el baño y luego se fue. Tal vez un par o 2 niños tratando de traficar drogas. Jaune volvió a mirar sus manos. Su corazón casi se detuvo. La sangre brotó del grifo y sobre sus manos. La corriente caliente fluía con la misma viscosidad y consistencia del agua. Rápidamente cerró la fuente por puro terror. ¿Es esto una especie de broma enfermiza? ¿Alguien se está metiendo conmigo? ¿Por qué salía sangre del grifo? Todas estas preguntas pasaron por la cabeza de Jaune. Sintió un ataque de pánico a punto de aparecer. Sin embargo, Jaune necesitaba mantener la cabeza despejada. Se alejó un paso de la cuenca. Jaune necesitaba encontrar un maestro y explicar lo que sucedió. La sangre no debería estar saliendo de un maldito fregadero. Jaune dio otro paso. Sintió que algo rozaba su espalda durante ese paso final. Como si acabara de dar un paso atrás y empujar una pared. Un gruñido bajo emitido por lo que estaba detrás de Jaune. Lentamente se dio la vuelta para ver Cardin. Jaune estaba paralizada por el miedo. El hombre más alto estaba allí cubierto de sangre.
Su cara estaba rota y desfigurada con los dientes destrozados y colgando libremente de su maxilar y su mandíbula. Los labios de Cardin se curvaron hacia atrás gruñendo a Jaune. Jaune empujó al hombre grande hacia atrás, con la esperanza de ganar algo de tiempo. Corrió hacia la puerta y la abrió, antes de que pudiera atornillar dos manos agarradas a sus hombros. La presión del agarre hizo que Jaune gimiera de dolor. Cardin hundió sus dedos en los trapecios de Jaune. Los dedos excavaron en el tejido blando de Jaune extrayendo sangre. Jaune volvió a gritar en vano. Cardin tiró de Jaune de vuelta al baño y lo arrojó al suelo. El monstruo se abalanzó sobre Jaune a horcajadas sobre la cintura de la rubia. Jaune retrocedió con todas sus fuerzas, pero no pudo encontrar la fuerza para alejar a Cardin de él. Las fauces de Cardin continuaron empujando hacia el cuello de Jaune, y el hombre más pequeño siguió luchando. Cardin se forzó aún más empujando su boca centímetros lejos del cuello de Jaune. Jaune gritó pidiendo ayuda, pero no salían palabras. Puro terror corrió por las venas de Jaune cuando sintió el aliento caliente de la boca de Cardin tocar su piel. El hombre gruñó y chasqueó la lengua mientras se acercaba a la suave carne expuesta en la piel de Jaune. Jaune se apoderó mientras el dolor atravesaba su cuerpo. Cardin mordió el cuello de Jaune cortando músculos y venas. Su arteria carótida y vena yugular fueron cortadas al mismo tiempo. La visión de Jaune se volvió borrosa y se desvaneció cuando la sangre vital de su cuerpo se vertió en el suelo junto a él. Siguió luchando con la desesperada esperanza de poder liberarse. Día 3. Jaune se despertó con un jadeo. Se sentó y miró alrededor de la habitación. Marrón estaba durmiendo en el lado opuesto de la habitación en su cama. La habitación estaba iluminada por una tenue luz de luna que entraba por las persianas. Jaune estaba en el mismo lugar donde se quedó dormido. Todavía estaba en su casa en su cama. La habitación de Jaune era una configuración simple. Dos camas en paredes opuestas con espacio en el piso entre ellas. Un tramo de roble marrón oscuro hizo la superficie del piso. Había un centro de entretenimiento compartido donde Jaune, Marrón y cualquiera de sus amigos jugaban videojuegos. Algunas decoraciones menores, carteles, pancartas, etc. estaban en el lado de Marrón de la habitación. El lado de Jaune era un panel desnudo de paneles de yeso. Marrón roncaba como una motosierra. Algunos grillos cantaban ruidosamente afuera. El búho ocasional gritaba y revoloteaba sobre otra rama de árbol o casa. Un animal de granja emitió un gruñido o un fuerte resoplido. Tal vez una gran ráfaga de viento rasgó el área haciendo crujir y gemir todo tipo de cosas. Supongo que fue una pesadilla. Jaune colocó su mano derecha sobre su cuello. No había marca de mordedura, y todo estaba intacto. El dolor que Jaune sentía era tan real y lo que veía era tan vívido. Era como si estuviera de vuelta en Beacon. Jaune se alegró de no despertarse gritando. Más que contento de no haberse despertado con Cardin agarrado a su cuello. La noche después del ataque, Jaune y casi todos los demás que conocía tuvieron problemas para dormir. Esta fue la primera vez que tuvo una pesadilla en probablemente 10 años más o menos. Jaune esperaba que este fuera el último que tuviera por un tiempo. Los malos sueños son comunes después de algo como esto, ¿verdad? Jaune trató de aclararse la garganta. Tosió una vez y nada cambió. Jaune tosió de nuevo y, sin embargo, el mismo resultado. Su garganta se sentía tan seca y áspera. No había saliva ni moco en su esófago, solo músculo desnudo sin humedad. La misma sensación que tuvo después de ser perseguido por Cardin. Su mano izquierda sintió sus sábanas. Las sábanas blancas y azules estaban empapadas de sudor. Los galones de la excreción formaron un charco en el centro donde yacía la espalda de Jaune. Su cuerpo estaba cubierto de un fino brillo de transpiración que brillaba en la tenue luz. Una gota corrió por su pecho y abdominales mezclándose con el resto. Jaune se acercó a su mesita de noche y agarró su pergamino. 4 de la mañana. Había varias notificaciones debajo del reloj. Noticias, activistas, textos, seguidores en sus redes sociales y cuentas de fanficción. Jaune los revisaría más tarde cuando tuviera la oportunidad, pero ahora necesitaba una ducha. Agarró un par de pantalones cortos y una camiseta fresca.
Jaune olía como si acabara de correr una carrera de 10 kilómetros mientras llevaba un poncho de bolsa de basura. Él también tenía ganas. Jaune abrió la puerta de su habitación lo suficiente como para que la luz del pasillo no despertara a Marrón. Una vez que terminó, Jaune dejó la puerta abierta para poder volver a colarse. Si Marrón se despertaba tan temprano en la mañana, entonces Jaune iba a tomar un oído en el desayuno. Una vez fuera de la habitación, Jaune se deslizó en el baño abierto. Era uno de los 4 baños de la casa Ark. Uno de ellos era el baño personal de sus padres, los 2 baños de arriba, y el otro era el público. Jaune se vio obligada a compartir el piso de arriba con otras 7 personas. Desafortunadamente, Jaune puso su pergamino en el mostrador. Evitar la pequeña cantidad de maquillaje y otros productos femeninos apilados en la repisa de piedra. Saltó a la ducha y la encendió dejando que el agua fría corriera por su cuerpo al principio. Jaune estiró sus músculos y sacó todos los dolores que pudo de su cuerpo. El agua helada estimuló sus nervios y lo hizo sentir electrificado. Han pasado 2 días desde el ataque de Cardin a Beacon. La mayor parte de la escuela entró en pánico y corrió hacia la primera salida que pudieron ver. Todos en el lado de Jaune de la escuela, el pasillo de matemáticas, permanecieron encerrados en sus habitaciones. Algunos de los estudiantes en los pasillos adyacentes que corrían fueron atrapados por Cardin. Esas desafortunadas víctimas fueron las que desviaron la atención de Cardin de la habitación del Dr. Oblek. 5 personas cayeron en cuestión de 1 hora porque decidieron quedarse en lugar de correr como Jaune. Esos 5 estaban entre los 7 asesinados hace 2 días. Cardin y el policía incluidos. Las noticias informaron todo el fiasco y Jaune esperaba que hubiera debates sobre la seguridad en las escuelas, las armas y casi todo lo asociado con los asesinatos en masa en las escuelas secundarias. Aparentemente, lo que la policía insinuó sobre la causa del arrebato de Cardin fueron drogas. Las sales de baño también podrían ser uno de los culpables. Jaune sabía sobre las sales de baño y lo que le hacían al cuerpo humano. El comportamiento altamente agresivo, la psicosis y las alucinaciones fueron algunos de los posibles efectos secundarios de su uso. Se podría suponer que Cardin estaba bajo los efectos de la droga y estaba teniendo un episodio. Un episodio muy jodidamente aterrador, pero un ataque de psicosis. Cardin usó varios tipos de drogas. Hierba, cocaína y algunos otros narcóticos ilícitos. Nadie quería admitirlo al público, y algunos de los jugadores de béisbol asumieron que a la escuela se le estaba pagando para mantenerla en silencio. El hombre venía del dinero, y había suficiente para pagar a la escuela por un nuevo programa de escuela secundaria si no hablaban sobre la mierda que Cardin estaba haciendo. Las sales de baño podrían haber estado en el menú de Cardin si su consumo de drogas estaba fuera de control. El nombre de Cardin también se mantuvo fuera de las noticias. Fue etiquetado como el sospechoso, en lugar de usar su nombre real. La familia Winchester probablemente no quería que el deshonor avergonzara su casa. Sin embargo, eventualmente se filtraría al público, y solo estaban comprando tiempo para encubrir cualquier evidencia del estilo de vida libertino de su hijo. Jaune salió de la ducha. El aire proveniente de uno de los respiraderos enfrió su cuerpo. La piel de gallina apareció en todas sus piernas y en la parte inferior del abdomen. El aire era húmedo y perfectamente cálido. Se sentía tan bien después de estar cubierto de sudor durante media hora. Tomó su pergamino y miró los mensajes que recibió hoy. 20 personas siguieron una de sus historias. Su autor favorito estaba sacando otro libro. Un juego de agricultura estaba afligiendo a Jaune por cómo no estaba cuidando a sus animales. Además, también había 6 docenas de mensajes personales de los otros estudiantes de Beacon. Jan le dio su número en caso de que quisiera hablar de cosas. Jaune aceptó la oferta a pesar de su enamoramiento con la rubia. Fue un poco deprisa conseguir el número de su enamorado sin hacer nada significativo. Lo único que Jaune tenía que hacer era casi ser comido por un jugador de fútbol coqueteado. Nada demasiado importante, ¿verdad? La misma noche, él y Jan hablaron sobre cosas pequeñas al principio, y finalmente logró incitar a Jaune a contarle lo que sucedió en el baño. Lo había sacado en su mayoría de su sistema en ese momento, y fue capaz de describir lo que sucedió.
Jaune podía decir que estaba sorprendida por la forma en que sonaba durante su llamada. Le costaba creer que lo que Jaune veía era real. Antes de que su conversación terminara, Jaune comenzó a recibir mensajes personales en varios sitios de redes sociales. La mayoría solo le preguntaba si estaba bien y le decía que la persona estaría con él. Algunos fueron ligeramente negativos, culpando a Jaune por la muerte de Carvin. Casi todos los mensajes carecían de cualquier tipo de sinceridad en ellos. Jaune ni siquiera conocía a la mitad de las personas que le enviaban estos mensajes. Era como cuando un estudiante se suicida y prácticamente todos se unen para mostrar su apoyo. A pesar de que la mitad de las personas solo están allí para parecer una persona medio decente, y ni siquiera conocían al niño en primer lugar. Entonces, Jaune simplemente ignoró todos los mensajes y cualquier mensaje nuevo que recibiera. Unas horas más tarde, Jaune bajó las escaleras para desayunar. Eran alrededor de las 7 de la mañana, y el ritual de la familia Ark de tener un desayuno masivo estaba en marcha. Todos, excepto Jaune, estaba luchando en la cocina con la esperanza de preparar sus platos asignados para la comida. Jaune no eligió volver a dormir. En cambio, estuvo en su computadora durante esas 3 horas. Hizo algunos deberes que no estaban siendo postergados. Bajó el último tramo de escaleras y se paró en el vestíbulo / sala de estar. Jaune podía escuchar el ruido de las sartenes y el chisporroteo del aceite en la cocina adyacente. Su madre y 4 de sus hermanas estaban en la cocina en ese momento. Lo más probable es que el padre de Jaune se hubiera ido a hacer lo que el ejército quería que hiciera. Jaune contempló la vista familiar de su hogar. Era una casa enorme, ya que tendría que estar con tantos niños en el hogar. Cada pared de la casa cargada con fotos de niños o recuerdos de uno de los miembros de la familia. Los pisos de roble fueron rayados en la mayoría de los lugares como un testimonio de la edad y el abuso que un hogar podría soportar con tantos niños pequeños. La casa de Art Family se encontraba en una gran granja. Inicialmente comprado por el bisabuelo de Jaune y sirvió a los Arks durante muchos años. Ahora solo cultivaban unas pocas cosas en la granja, ya que los Arks ya no eran agricultores de subsistencia. La madre y el padre de Jaune mantenían un gran huerto y un gallinero para huevos frescos. El resto de la comida vino de la ciudad. Jaune se sentó a la mesa esperando cualquier comida que se trajera. Por lo general, a él y a Marrón se les daría la mayor parte del trabajo, pero desde que Jaune casi fue asesinado a principios de esta semana, Claire le había prohibido a Jaune hacer otra cosa que no fuera descansar en la casa por ahora. Así que terminó atrapado esperando que se preparara el desayuno. La madre de Jaune, la doctora Claire Ark, era la matriarca de la familia de los Arks. Trabajó como pediatra en la ciudad en el Hospital Central de Vale. Mientras estaba de licencia del centro médico, ayudaba a otros médicos a escribir libros de texto como un trabajo secundario. Debido a su rentable línea de trabajo, la familia Ark no tuvo problemas cuando se trataba de dinero. Su madre no se había excedido e inmediatamente asumió que Jaune tendría trastorno de estrés postraumático o algo así. Jaune puede tener un trastorno de ansiedad que sale de esto considerando sus pesadillas. Sin embargo, eso podría tratarse con el tiempo con terapia. Esperemos que no se llene de medicamentos, porque su madre reaccionó de forma exagerada, lo que Claire no hizo. El padre de Jaune lo tomó bien, pero estaba claramente preocupado por el bienestar de sus hijos. Marrón abrazó a su padre tan pronto como ambos llegaron a casa. Jaune, siendo un hombre, se negó a tener ese tipo de contacto cercano con su padre. Sin embargo, Nicolás no lo acosó por eso y simplemente lo dejó solo. Mientras esperaba que le prepararan el desayuno, Jaune notó que algo peculiar sucedía en la sala de estar. La televisión estaba sintonizada en el canal Vale News Network, y se estaba transmitiendo un panel de discusión. Jaune decidió abandonar la espera del desayuno en favor de lo que estaban hablando. Se sentó frente al gran televisor de plasma y subió el volumen. Lisa Lavender estaba entrevistando a un hombre que parecía ser médico. El hombre estaba siendo entrevistado a través de un chat de video con Lisa, informando desde el interior de la sede principal de BNN. Blake fue quien hizo que Jaune viera las noticias y la política en general. Siempre estuvo al día sobre los acontecimientos recientes y las propuestas de activistas de Fauns Riggs.
Durante cada debate en la escuela intermedia y secundaria, Blake desgarraba argumentos que estaban en contra de los derechos de Fauno. Estar informada no le ganó ningún favor con los racistas, como el difunto Cardin Winchester. Además, aún siendo amigo de dos faunos en la escuela secundaria y siendo un ávido defensor de los derechos de los faunos como Blake. Él era el objetivo principal de Cardin y sus amigos. Terminó solo después de que Blake se fue y Dante se volvió violento con ellos. Dante solo peleó porque la pandilla de Cardin estaba asaltando a Jaune fuera de la escuela. Él luchó contra todos ellos, y eso es lo que consolidó su amistad. Blake se fue poco después de ese incidente. Ahora que ella se fue, aún estaba solo con tener que mantenerse informado sobre los acontecimientos actuales. También disfrutaba de la política, así que eso ayudó. Blake también insistió mucho en el hecho de que estar informado le salvaría la vida. Ahora para nuestra historia más reciente, comenzó Lisa, mirando directamente a la cámara. Un brote de gripe se ha apoderado recientemente en la mayor parte del país. Hoy tenemos al Dr. Arthur Batts, epidemiólogo del Centro de Control de Enfermedades de la República de Vale, para darnos algunos detalles sobre el brote. Un brote de gripe. En Vale, ocurrieron regularmente durante la primavera y el invierno. La mayoría de las veces no eran tan malos a menos que fuera algo como la gripe aviar. Prácticamente la mitad de la familia de Jaune lo contrajo, y dos de sus hermanas menores estaban vomitando, tosiendo y, en general, cerca de la muerte. Jaune tuvo suerte de quedarse en la casa de Dante hasta que terminó. El Dr. Arthur Batts era un hombre mayor, tal vez de unos 40 años. Su tono de piel era blanco con un bronceado visible, y tenía ojos verdes. Su bigote y cabello eran del mismo color negro con algo de blanco mezclado debido a su edad. Jaune habría pensado que era un hombre de negocios dado el gran bigote. Gracias, señora Lavender, dijo Batts cortésmente. Por lo que el RBCDC ahora sabe, es que este brote se centra principalmente en la capital, en Vale. Actualmente creemos que es una cepa de gripe que proviene de un animal, como la cepa de influenza H1N1 que se extendió ampliamente hace unos años. Dr. Batts, ¿qué grupos están en mayor riesgo de contraer esta gripe?, preguntó Lisa. Los grupos actuales que son los más afectados son los niños en edad escolar, los bebés y los ancianos en este momento, respondió Batts profesionalmente. Ese era Jaune y la mayoría de su familia. Muchos niños fueron excusados de la escuela recientemente, por lo que este brote de gripe podría haber sido la causa de eso. Siempre y cuando Jaune fuera capaz de evitar contraer lo que fuera, estaría perfectamente bien. ¿Podría decirnos cuántos casos de la enfermedad se han reportado? Lisa hizo otra pregunta. Ha habido más de 4.000 casos reportados de esta cepa hasta ahora, y casi todos y cada uno de ellos eran del grupo demográfico que dije anteriormente, respondió Batts nuevamente. ¿Y podría dar una lista de los síntomas?, preguntó. Esta gripe parece ser mucho más virulenta que las cepas de gripe anteriores que hemos encontrado, explicó Batts. Los síntomas conocidos de esta cepa de influenza son tos, vómitos, fiebre alta de más de 40 grados centígrados y deshidratación. Nos preocupan estos síntomas debido a la fiebre alta. Varios niños ya han muerto a pesar de nuestros mejores esfuerzos para salvar sus vidas. La muerte de niños debido a la gripe no es algo nuevo. Con cualquier gripe, los niños pequeños siempre están en mayor riesgo. Sus cuerpos no son capaces de manejar la fiebre alta, y pueden quemarse rápidamente si supera los 40 grados centígrados. Este fenómeno se debe a la desnaturalización de las proteínas. La proteína se despliega y se convierte en una cuerda, al igual que la forma en que se cocinan los huevos. Dijiste que varios niños han muerto, aclaró Lisa la declaración anterior de Batts. Sí, se debió a una insuficiencia orgánica de una fiebre muy alta, explicó Batts con firmeza. Los niños estaban en edad de escuela primaria con antecedentes de influenza. ¿Hay una vacuna preparada para esta gripe específica?, preguntó Lisa. Actualmente no lo hay, respondió Batts. Todavía tenemos que aislar la cepa en un entorno de laboratorio. Luego está el proceso en el que debemos incubarlo. Finalmente, tendríamos que fabricar la vacuna en sí. ¿Qué recomendaría que hagan los ciudadanos de Vale para mantenerse saludables?, preguntó Lisa.
con una vacuna que no está en el horizonte actualmente, ¿hay medidas que podamos tomar para evitar contraer esta gripe? Sí, el televisor se apagó antes de que Bats pudiera terminar su declaración. Jaune miró a su alrededor para ver a su madre sosteniendo el control remoto del televisor. Estaba a punto de decir algo antes de que Claire lo interrumpiera. El desayuno está listo, Jaune, anunció Claire mientras dejaba el control remoto. Jaune la siguió al comedor. El olor a grasa y tocino perfectamente cocido flotaba en las fosas nasales de Jaune. Su boca salivaba ante el mero olor de la carne. Una vez que vio las pilas de huevos, tostadas recién hechas y los panqueques, Jaune comenzó a babear. La mesa estaba llena de todo tipo de alimentos para el desayuno. Huevos cocinados de varias maneras, revuelto, con el lado soleado hacia arriba, lo que sea, una pila del tocino más jugoso que fue magistralmente cocinado por la matriarca Ark. 3 platos separados llenos de panqueques. Todo preparado para esta mañana. Muy bien todos, comenzó Claire. Vamos a profundizar. Manos y utensilios cruzaron la mesa para arrebatar todo lo que pudieron. Jaune aseguró una pila corta para sí mismo junto con 4 piezas de tocino y algunos huevos. Marrón agarró un tazón de fruta, algunos huevos y 2 trozos de tocino. Una vez que el caos de la chapa disminuyó, uno de los arcos inició una conversación. Jaune, ¿con quién estabas hablando por teléfono ayer?, preguntó Rouge, su segunda hermana menor de 10 años, con curiosidad. Maldita sea. Sabía que debería haber tomado esa llamada afuera. Nunca volveré al balcón otra vez. Toda la familia miró a Jaune. Se sentía nervioso porque estaba hablando con Jan. Además, las hermanas de Jaune no eran muy indulgentes cuando se trataba de bromear, especialmente cuando se trataba de chicas que cortejaban a su hermano. Querían proteger a su hermano de ser robado de ellos por una chica al azar. Sí, Jaune, instó Vi, la cuarta hermana mayor de Jaune de 18 años, mientras quitaba uno de sus mechones teñidos de violeta. Podría ser una niña. Algunas de las mujeres del arco miraron a Jaune con sonrisas en sus rostros. Marrón estaba claramente incómodo con toda la situación. Los 2 arcos más jóvenes no tenían ni idea de lo que estaba pasando. La cara de Jaune se puso roja como la sangre. Esto no es lo que quería que sucediera. Las hermanas de Jaune lo tenían en su trampa. Así que no pudo hacer nada al respecto. Podría ser más fácil renunciar a la verdad ahora para que pudieran ser objeto de burlas por ello mientras Jan no estaba aquí. Ella es una amiga, comenzó Jaune con cautela. Con suerte, podría dispersar cualquier consecuencia que hubiera habido. Jan y yo estábamos hablando de cosas. No ser específico siempre ayuda. A menos que pregunten sobre los detalles. Entonces estás jodido. ¿Y quién es este, Jan?, preguntó Claire entrelazando sus dedos y dándole a Jaune una mirada de muerte. Mamá. Ya sabes quién es Jan. No me hagas esto. Rubia, caliente, animadora, 10 de cada 10 y una de las chicas más populares de la escuela, interrumpió Vi antes de que Jaune pudiera hacer algo. Ella no estaba ayudando a la situación de Jaune, y él no podía hacer nada para evitar que empeorara. Sí, Jaune se rió nerviosamente. Eso lo resume todo. Estaban hablando de lo que sucedió en Beacon, dijo Marrón claramente a Claire y Vi. Los 2 arcos inmediatamente se callaron, y Vi cesó su asalto a Jaune. Los 2 arcos más jóvenes eran demasiado inmaduros para entender lo que estaba pasando. Jaune dijo, gracias, desde el otro lado de la mesa. Marrón potencialmente salvó su vida y su dignidad de cualquier daño adicional. La madre de Jaune ya sabía quién era Jan porque Marrón la trajo, pero Jaune asumió que quería torturar a su hijo. Bueno, ¿quieres decírselo, mamá?, le preguntó Vi a Claire. Jaune tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Estamos hablando de Beacon de todos modos desde que Marrón lo mencionó. Claire asintió con la cabeza a su hija. Jaune, Marrón, comenzó la matriarca del arco en su tono severo pero amoroso. Las clases han sido canceladas en el futuro previsible en Beacon Academy. Espera, ¿de verdad?, preguntó Jaune con preocupación en su voz. Pensé que estarían cerrados por una semana o 2. Seguro que Jaune estaba totalmente deprimida por no tener que ir a la escuela por un tiempo.
Podría darle algo más de tiempo para ponerse al día con sus videojuegos o hacer ejercicio un poco más. No fueron muy específicos en el mensaje, explicó Claire. Solo explicaron que se debió al ataque a la academia, por eso han cancelado las clases por el momento. Ok, eso es raro. Pero basta de eso, Claire desestimó la conversación. Ya que ustedes tres tienen un descanso de la escuela. Hay algo de trabajo que tienes que hacer en la casa. Claire sacó un pedazo de papel de cuaderno. Aún no podía distinguir qué había exactamente en la hoja, pero había mucho. Suficiente para mantener potencialmente a los tres adolescentes ocupados durante las próximas semanas. Oh, cómo Jaune detestaba el trabajo agrícola. Alguien mencionó cómo el corte fue bastante abrupto en las revisiones. Eso es porque lo fue y olvidé copiar y pegar esas últimas líneas porque estaba pasando toda la noche y mi cerebro no funcionaba.